política de los delegados y las delegadas, como así también de los afiliados y sus familiares. Bueno, yo voy a presentar a Agustina, a nuestra actual secretaria general adjunta, con mucho orgullo, es por primera vez que nuestro sindicato tiene una secretaria mujer. Para nosotros el feminismo viene a irrumpir también en los niveles de los liderazgos y de la conducción de los sindicatos. Y bueno, para nosotras las compañeras, las mujeres trabajadoras sindicalizadas, es un gran logro de que hoy Agustina pueda estar ocupando un cargo en la conducción. Ella es además así militante de la juventud, de ATE, de la juventud de la CTA, es trabajadora del año 2012 de la Defensoría del Pueblo de Cava, y en esta convocatoria nos pusimos como desafío, y especialmente le pedimos a Agustina, que viene llevando, encabezando todas los planteos, las luchas, las peleas, los enfrentamientos y los desafíos que como sindicatos nosotros venimos enfrentando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces el desafío fue de proponerle a Agustina que nos desarrolle, nos haga una introducción sobre lo que es el Estado, las políticas públicas y especialmente las políticas sociales en disputa, en tensión, que viene llevando la organización sindical y el Estado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que yo me silencio por acá, le doy la bienvenida a Agustina y a partir de ahora el micrófono es tuyo, Agustina. Gracias. Gracias, Gladys. Bueno, muchas gracias por la linda presentación, Gladys. La verdad que yo también muy contenta de poder estar hoy con ustedes a charlar de un tema que me apasiona mucho, que tiene que ver con la ciudad, con las políticas públicas y sobre todo con poder pensar todo lo que tiene que ver con las políticas y en particular las políticas sociales desde una perspectiva que tenga en cuenta a sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Trabajadores que forman parte de lo que es la implementación de las políticas, y en mi caso también, siendo trabajadora de un organismo de control como es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, también, y de promoción de derechos humanos como es la Defensoría, poder pensar también el análisis, el monitoreo, ¿no? Toda esa cuestión que para mí es tan interesante. Así que un poco la idea de hoy es traer ese aporte, es esa mirada desde los trabajadores y trabajadoras, y también aportar de alguna manera qué está pasando con todas esas políticas en este contexto en particular, en un contexto muy dinámico, muy cambiante, y que tiene al Estado como un actor central para la gestión de todo el sistema, no solo sanitario, sino todo el sistema de servicios públicos y de políticas públicas en un contexto de pandemia, en un contexto tan adverso y único, ¿no? Nos encontramos continuamente encontrándonos en un terreno bastante desconocido, pero la manera en la que intervengamos sin dudas que va a estar condicionada por cómo nos encontrábamos antes o cuál era el estado de situación que teníamos como Estado, como ciudad. No quiero dejar también de pensar eso, ¿no? Nosotros como sindicato, siempre lo digo en toda charla que voy, tenemos una mirada integral del Estado, y que cuando nosotros discutimos la situación salarial, la situación gremial, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, tenemos la particularidad de estar discutiendo también qué Estado queremos, ¿no? Y la calidad de esas políticas públicas. Estamos convencidos y convencidas que una mejor calidad en el trabajo va a repercutir, necesariamente va a ser así, en la calidad de la política que podamos brindar, ¿no? Entonces, por eso mi intervención va a estar un poco mechada entre un poco de análisis, un poco de dato de la realidad y también qué estamos haciendo desde el sindicato y los trabajadores. Voy a tomar algunos documentos que después, si quieren, los puedo circular. Uno es un informe que armamos, que ahora yo les voy a traer la parte actualizada porque fue en mayo de este año, y en estos pocos meses han pasado muchísimas cosas, que habla, es un informe técnico de la situación en la que están distintas políticas en el marco de la pandemia, y a su vez un documento también que elaboramos desde lo que es la Fundación Germán Abdala sobre un análisis también, se quiere, más presupuestario,
porque para nosotros también es importante tener en cuenta a la hora de pensar las políticas públicas qué pasa con el presupuesto público, ¿no? No solamente el diseño, que cuando leemos, ¿no?, esa ley y cómo se piensa destinar el dinero público nos da una idea de cuáles son las prioridades que tiene un gobierno, cuáles son los ejes centrales, sino también su ejecución en el marco de la pandemia. Entonces, lo primero que nosotros venimos planteando es que hay un estado de emergencia, sin duda, no es solamente de la ciudad, es a nivel del país y a nivel mundial, pero creemos que la emergencia que estamos atravesando a nivel socioeconómico en la ciudad de Buenos Aires no solamente tiene que ver con la pandemia, sino que es un emergente de una situación estructural previa, que es esa desigualdad estructural que atravesamos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Si bien hablamos de la ciudad con, creo yo, bueno, una constitución, perdón, yo soy abogada, así que algunas cuestiones voy a echar también de derechos porque tengo esa formación, pero con una constitución avanzada que garantiza derechos sociales ya desde su propia constitución, con un presupuesto sumamente elevado por cantidad de habitantes, incluso en relación al resto de las provincias del país, un tema que ahora está muy en discusión y en boga, ¿no?, que seguramente también charlaremos un poco de eso, incluso equiparable a algunas capitales europeas ese presupuesto, y sin embargo una ciudad que continúa sosteniendo niveles de desigualdad y de pobreza muy elevados. Esa desigualdad, yo no sé si acá hay, por ahí tenemos algunos compañeros y compañeras que no sean de la ciudad, que tal vez son de otros puntos del país, entonces por ahí voy a hablar de algunas comunas o cuestiones que tal vez suenan raras, pero voy a intentar de que se entienda, cualquier cosa me preguntan. Una ciudad que esa desigualdad estructural se expresa de alguna manera territorialmente, ¿no? Podemos hacer una traza entre algunos datos que tenemos de lo que sucede en la zona sur, en la zona norte y en la zona centro de la ciudad, pero que se expresa también en cómo las personas acceden al mercado de trabajo, cómo acceden al sistema sanitario, de salud y demás. Por un lado, en lo que son las comunas de zona norte y parte del centro, tenemos unas mejores tasas de empleo y de trabajo registrado en relación a lo que sucede en la zona sur, donde además tenemos hogares con menores ingresos, ¿sí?, y también mayores niveles de desocupación. A su vez hay una característica que tiene que ver con la zona norte, que es que si nosotros analizamos los datos, tenemos una población más envejecida que lo que sucede en la zona sur, donde hay una gran presencia de niños, niñas y adolescentes. Y esto también va a condicionar los servicios y las políticas que tiene que desarrollar el gobierno, que no solamente tiene una ciudad, sino que tiene 15 comunas, donde en cada comuna también hay particularidades que requieren políticas específicas, ¿no? Después, a su vez, también uno puede analizar que en el norte de la ciudad hay mayor cantidad de hogares unipersonales y también mayor cantidad de personas que alquilan, ¿no? Mayores cantidad de inquilinos. Esto también nos da cuenta de las características. Hay un 39% de inquilinos en las comunas de la zona norte, ¿no? Mientras que en la zona sur tenemos una mayor cantidad de viviendas precarias y también un mayor nivel de hacinamiento en las viviendas, ¿no? Si uno analiza, también tiene un promedio de casas, ¿no?, de hogares, perdón, con mayor presencia de personas también en promedio. A su vez, la situación sanitaria, y esto también me voy a centrar porque es algo de lo que vamos a analizar de qué pasa ahora en el contexto de pandemia, esto que estoy diciendo es lo que ya teníamos antes de la pandemia, ¿no? En la zona sur hay un 32% de la población que se encuentra cubierta únicamente por el sistema sanitario de salud pública, que no tiene otra cobertura, y esto también se refleja la situación de acceso a la salud en un indicador que para mí es sumamente representativo, que es la mortalidad infantil, ¿no? Si uno toma la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires, podría ver que no hay un incremento en un término, digamos, a nivel promedio de la ciudad. Sin embargo, si segrega cada una de las comunas, va a poder ver una diferencia muy grande entre lo que sucede en la zona sur y la zona norte de la ciudad. Yo acá me anoté, por ejemplo, en la comuna 8 o en la comuna 9, tenemos un 8,8%, esto era en el año 2019, mientras que en la comuna 2, por ejemplo, que es la zona de Recoleta, por ejemplo, lo que es conocido como Barrio Norte, llega a un 3,9, es decir, la mitad del promedio de mortalidad infantil. La mortalidad infantil no solamente habla del acceso al sistema de salud, sino también de las condiciones de vida,
por lo cual es un indicador sumamente representativo de las situaciones de desigualdad a la que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, creo que también hay otro elemento interesante para tener en cuenta, que es el acceso al sistema educativo. Por ejemplo, en la zona norte hay un 71% de oferta educativa privada, mientras que en la zona sur tenemos una situación educativa muy distinta. Si bien hay una gran cantidad de oferta de lo que es la educación pública, hay también una gran cantidad de vacantes y dificultad en el acceso. Entonces, todo este cuadro de situación que yo vengo a contar, para mí, para nosotros, desde el sindicato, da cuenta de una situación previa incluso a la pandemia. Una emergencia emergente de una desigualdad estructural previa y que exige también del Estado una determinada actitud para poder revertir esas situaciones de desigualdad y para poder garantizar los derechos de la población de una mejor manera. Sin embargo, lo que vemos es que esa falta tal vez de atención de los derechos sociales no se ha revertido en el marco de la pandemia, y ahora me voy a centrar un poco más a qué está sucediendo ahora, ¿no? Por un lado, fueron quedando evidencia algunas desigualdades, como yo decía, y algunas dificultades. Es como que de alguna manera la pandemia nos corrió un velo de algunas situaciones que veníamos denunciando los trabajadores y trabajadoras, pero que no estaban en la agenda pública, que no parecían ser un problema a resolver y que ahora, en este contexto, queda mucho más evidenciado. Una es el sistema sanitario, ¿no? Nosotros venimos observando un abandono en la política sanitaria. Después voy a hablar un poco de algunas cuestiones presupuestarias en el marco de la pandemia, pero nosotros antes de la situación de pandemia veníamos reclamando. Nosotros como sindicato Cuento tenemos la representación también de trabajadores de la salud. Como se imaginarán, el empleo público es bastante heterogéneo porque tiene que ver con justamente las políticas que garantiza el Estado, ¿no? Tenemos desde trabajadores sanitarios, trabajadores de la niñez, trabajadores que trabajan en calle, de la educación también, los auxiliares de portería, en las comunas, los FP, hay administrativos, y hay de todo, ¿no? Muy variado, que tiene que ver con el servicio que también brinda el Estado. Entonces, yo decía, en el ámbito de la salud, lo que venía sucediendo es una necesidad de un faltante, digamos, de lo que ahora ya todos conocemos que son los elementos de protección personal. Nosotros veníamos reclamando tanto a la RT como al gobierno de la ciudad que provean a los trabajadores de algo tan básico como los camisolines, como los barbijos, como lo que son las, Gladys, si vos querés meterte y mechar, por supuesto que hacelo sin ningún problema, como también el calzado. Sí, esto es un problema en cualquier momento, pero en un marco de pandemia, esto se vuelve bastante más agudo. En nuestro caso, y para pensar qué pasa cuando una política no alcanza o no es suficiente, bueno, en el marco, si se quiere, de normalidad, hay distintas herramientas. Pero en un contexto de pandemia, las herramientas con las que contamos los trabajadores y trabajadoras se reducen. Porque en este contexto, llevar adelante paro de un servicio, por ejemplo, repercute en la vida, ¿no? En la salud de la población, mucho más aún en el ámbito sanitario. ¿Por qué digo esto? Porque es un desafío para nosotros encontrar una manera de reclamar por algo tan necesario como los elementos de protección en un contexto de pandemia. Algo que debería ser muy obvio, no lo está haciendo. De hecho, nos viene sucediendo que debimos llegar a la judicialización de esta problemática, ¿no? La realidad es que hemos tenido que recurrir a la justicia de la ciudad para reclamar por la provisión de elementos de protección personal en cantidad y en calidad, porque también no es lo mismo los elementos, ya creo que lo hemos aprendido en esta pandemia, que podemos utilizar las personas que están caminando por la calle para protegerse en el marco del COVID, que el que tienen que tener el personal de salud. Lamentablemente no tuvimos resultado o buena respuesta por parte del gobierno de la ciudad, que además incumple con algo central. Si hay algo que hemos aprendido en este marco de COVID es que la situación de salud o de seguridad laboral se vuelve esencial, ya no solo para los trabajadores, sino para la población a la que tenemos que proteger. Si en un hospital no hay un edificio suficiente o un edificio de calidad o un sistema, por ejemplo, de baños, ¿no? Tenemos trabajadores que hoy se están cambiando en el baño, trabajadores que no tienen lugar de cambiado para sacarse su camisolín con el que acaban de atender una persona con COVID, por ejemplo. Digo, esa situación de suma gravedad es algo que se venía denunciando, pero que en este contexto se vuelve sumamente más grave.
Y para eso hay una herramienta con la que contamos en nuestro convenio colectivo, que son las comisiones, ¿no? La CIMAT, la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Es una instancia, como ustedes seguramente habrán analizado, las políticas públicas es central poder contar con la participación de los actores afectados o que tienen algo para aportar en esa problemática. Bueno, nuestro convenio colectivo prevé la posibilidad de que los trabajadores, junto con la parte empleadora, puedan discutir las condiciones de medio ambiente de trabajo y llegar a acuerdos, llegar a soluciones. Bueno, en este contexto ustedes me dirán, y seguro tenemos para trabajar protocolos, tenemos para trabajar condiciones, digo, hay mucho para trabajar. Sin embargo, la CIMAC central de la Ciudad de Buenos Aires no se juntó ni una vez, no está constituida. Hace 10 años que tenemos un convenio colectivo y sin embargo en estos 10 años no se constituyó y en este contexto de pandemia tampoco. El gobierno de la ciudad no se ha reunido con sus trabajadores a discutir los protocolos sanitarios que se tienen que aplicar en cada lugar, ¿no? Hay un protocolo que es general, que es el que prevé el Ministerio de Salud, pero luego cada lugar de trabajo con sus particularidades, no es lo mismo un hospital que una oficina, que un hogar de niños, o que los trabajadores que llevan adelante tareas en calle, no son las mismas previsiones que tienen que tomar, ni los mismos protocolos. Sin embargo, hasta el día de hoy, estamos a 5 o 6 meses de esta situación de cuarentena, sin embargo, no hemos tenido un ámbito que está previsto por nuestro convenio para que se cumpla con esta cuestión tan esencial. No sé, Agustina, ¿puedo agregar algo? En este aspecto cabe destacar algo que es muy importante. Todos sabemos, creo que a esta altura, que la Organización Mundial de la Salud establece que estamos ante una pandemia que es una guerra contra un virus y por ende es un riesgo biológico. Todo principio de protección a un riesgo biológico requiere activar las normas de bioseguridad. El primer principio de las normas de bioseguridad es la universalidad. ¿Qué significa esto? Que la protección y toda estrategia de protección y seguridad para un riesgo biológico es con todos, todas y todes. Es decir, no se puede activar un esquema de protección de las normas de bioseguridad si no se activan los comités de crisis. Entonces, a esta altura, como lo decía Agustina, nosotros hemos propuesto en todos los espacios de trabajo que se activen los comités de crisis. Los comités de crisis son los comités que están integrados con todos los actores sociales de los espacios, porque se necesita la multiplicidad de la mirada para la protección integral de los y las trabajadoras, ya sea en el ámbito público como en el ámbito privado. Es decir, que la política de salud y protección laboral en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está por fuera de la participación de la totalidad de los actores y actores de todos los actores sociales. Esto quería agregar que no están activados los comités de crisis, no hay comisión mixta, no se respetan los ámbitos paritarios de CIMAC, no se han activado incluso los mecanismos que establece la legislación de higiene y seguridad en el trabajo, que son la presencia de la superintendencia de riesgo del trabajo, que lo hemos solicitado, como lo establece la negociación colectiva, en el marco del diálogo, en el marco de lo que hemos apelado a toda la normativa nacional y el derecho internacional para que la Ciudad de Buenos Aires active los mecanismos necesarios. Los grandes contagios que ustedes han oído y han sido testigos de manera por los medios de comunicación, que aún teniendo esta protección mediática que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo el contagio de una clínica privada completa, es porque no se han activado los comités de crisis. El virus necesita ingresar simplemente cuando no está la primera barrera de protección. Y la primera barrera de protección es el conocimiento colectivo que construyen los trabajadores que están en constante convivencia
con ese riesgo, con ese riesgo biológico. Quería agregar a esto un poco la falta de comité de crisis, su importancia, algo establecido a nivel mundial. Sí, totalmente, es central lo que decís, Gladys, y de hecho, para mí incluso tengo una mirada en torno a pensar que la judicialización de las cuestiones tienen que ser, no sé si la última instancia, pero una instancia, una herramienta más, pero que no tiene que ser la primera, sobre todo cuando hay posibilidad de generar diálogo, cuando hay posibilidad de resolver las cuestiones, cuando hay herramientas para hacerlo, ¿no? Estoy hablando de, cuando hablamos de políticas en términos generales, estoy hablando por ahí de casos individuales que a veces son más complejos. Pero cuando hablamos de una política general, uno espera poder encontrar soluciones que no ameriten llegar a la judicialización de esas políticas o esa cuestión pública, ¿no? Esa cosa pública. Y sin embargo es la herramienta a la que hemos tenido que recurrir luego de solicitar reuniones, solicitar comité de crisis, presentar proyectos de protocolo, ¿no? Mostrar también esa buena voluntad, presentar relevamientos también al gobierno de la ciudad y al gobierno nacional de qué estaba pasando en cada hospital, ¿no? Cada delegado relatando las problemáticas concretas y algunas, si yo les muestro mi Excel de marzo, son las mismas que tenemos hoy a septiembre, lo cual habla de la dificultad de poder ir evaluando cómo se implementa una determinada política y poder revertirla sobre la marcha con los actores intervinientes, ¿no? Esa capacidad, esa oportunidad se está perdiendo y tenemos que llegar a la discusión judicial de eso. Para avanzar, contra algunas cuestiones de cómo nosotros entendemos que los reclamos gremiales terminan repercutiendo en la gestión pública, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros escuchamos mucho la falta de personal, ¿no? En el contexto de pandemia. Bueno, esta falta de personal es previa a la pandemia. Hubo un congelamiento de vacantes que ya se venía reclamando esa apertura para poder contar con el personal suficiente. La primera medida del gobierno de la ciudad, esto sucedió en salud y en otras áreas que ahora luego voy a contar, contrató provisoriamente personal que ni siquiera termina de, digamos, completar el faltante previo. Por ende, tampoco termina de ser suficiente para la provisión de servicio que tenemos que hacer en este contexto, que hay una demanda mucho más alta. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que están en situación, que son grupo de riesgo, por ende deberían estar en su casa. Bueno, en el ámbito de salud, todo el mundo fue llamado a volver a su ámbito, salvo casos muy excepcionales. De hecho, sucedió que había trabajadores que planteaban su certificado de salud y tenían que tener la respuesta de medicina laboral, que pasaba un mes y no la tenían, o trabajadoras, digo trabajadoras porque en su mayoría son las mujeres que llevan adelante tareas de cuidado, que no tenían licencia a pesar de tener una persona, ya sea un hijo o una persona con discapacidad a su cargo, y ser la única persona sostén de hogar. Y a su vez, a medida que se fueron avanzando los contagios del propio personal de salud, esto también dificultó la cantidad de personal. Por ende hay personas que tal vez se encuentran aisladas, otros trabajadores que tienen que tener un doble turno. Y el otro elemento que repercute es la situación salarial. La situación salarial de los trabajadores de la salud, sobre todo de las trabajadoras y trabajadores de enfermería, es sumamente precaria, ¿no? El salario es sumamente bajo. ¿En qué influye esto? En que la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras tienen más de un trabajo, en el sistema público o en el sistema público y privado. Esto que genera la circulación de personal, tanto, digo, un enfermero que termina su turno en el sistema público y luego se va al privado y luego a otro lugar más, y así también se genera una mayor circulación o posible circulación del virus, cuando lo que prevén los protocolos es intentar de tener equipos que estén, por ejemplo, supónganse, nosotros estamos 15 días trabajando, terminamos estos 15 días, bueno, entra el otro equipo. ¿Para qué? Para que si uno de nosotros tiene un contagio o tiene que ser aislado, no tengamos que aislar a toda la planta y nos quedemos sin servicio, como ha sucedido en algunos hospitales que han tenido que cerrar servicios enteros por esta situación. Entonces, ahí vemos claramente cómo la situación laboral en todos los momentos repercute en la política pública, pero en este contexto se ve mucho más claro, ¿no? Otra de las cuestiones que habíamos reclamado desde el inicio de la pandemia era el testeo a todos los trabajadores y trabajadoras. Obviamente que entendíamos que el hisopado era complejo porque es una foto y no nos da cuenta, no podemos estar hisopando todos los días a todo el mundo, pero veníamos reclamando lo que ahora se está haciendo semanalmente, que es el testeo de los trabajadores.
La primera respuesta fue rechazo absoluto del gobierno de la ciudad y recién ahora, luego de meses, se ha empezado a llevar este testeo casi al mismo tiempo que se empezó a hacer en una plaza pública, ¿no? Nosotros hemos visto dispositivos donde se paraban en una plaza, pues me acuerdo en el barrio de Caballito, uno de los primeros que lo vimos, y el que tenía cualquier síntoma se podía testear, pero los propios trabajadores del Estado de salud incluso no tenían esta cuestión garantizada, lo cual también habla de una dificultad, ¿no? Cómo, qué política se da el gobierno para su propio servicio de salud o para sus propios trabajadores, ¿no? Ni más que está decir que, casi como dato de color, o no tanto de color, en lo que yo contaba de la cuestión judicial, hemos tenido fallos favorables, sin embargo el gobierno de la ciudad ha apelado las resoluciones judiciales y ha incumplido varias de ellas, así que todavía estamos en pelea. Ha mejorado bastante a partir del expediente judicial la provisión de estos elementos de protección, pero todavía hay varias cuestiones que están faltando. Después hay otra cuestión que me interesa hablar, que tiene que ver con lo que es las políticas sociales dentro de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes vayanme diciendo de tiempo, no sé cómo estoy. Que tiene que ver también con... Bien. ¿Vamos bien? Perfecto. Las políticas sociales, ¿no? Primero quisiera hablar de lo que es las políticas vinculadas a la niñez y la adolescencia, que además es, bueno, el área donde yo trabajo en la Defensoría. Voy a intentar reducir, porque cuando uno tiene mucha info a veces le cuesta sintetizar, pero hay una cuestión que yo contaba que era previo. Ya había un deterioro previo en lo que tiene que ver con las políticas de la niñez y la adolescencia, falta de presupuesto, escasez de recursos y escasez de personal. Acá nuevamente vemos cómo la situación laboral repercute en la intervención que puede llevar adelante el Estado. Esto vale tanto para niñez como para otras políticas sociales. ¿Por qué? Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene dividido en sus 15 comunas lo que son las defensorías zonales para atender las denuncias, ya sea denuncias de vulneración de derechos, en su mayoría son de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, situaciones de abuso, situaciones de todo tipo. En todas las comunas tiene esto previsto. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos una situación de precarización de los trabajadores, de sueldos bajos, esto repercute en el alto nivel de rotación del personal. ¿Qué quiere decir esto? Que un trabajador que tiene un caso, que conoce a la familia, que entrevista a los chicos, que, por ejemplo, tiene vínculo o le pide informes a la escuela, se va interiorizando, genera un vínculo con la familia, si se está rotando ese equipo cada 3 meses o cada año, realmente dificulta mucho el trabajo con esa familia, ¿no? Realmente nosotros venimos planteando esto y también la sobrecarga de tareas. Nosotros tenemos algunas defensorías zonales, sobre todo las de la zona sur, como decía antes, todo tiene que ver, ¿no?, con la situación general, donde hay equipos que además de estar incompletos o no cumplir con lo que pide la ley de tipos de profesionales, tenemos, por ejemplo, trabajadores sobrecargados con un equipo 1000 casos, y 1000 casos de las complejidades que ustedes se podrán imaginar cuando hablamos de situaciones de abuso, de situaciones de violencia, y en las comunas de la zona norte, el mismo equipo, lo tomamos cantidad de casos, tiene 100, 150. Estamos hablando de 1000 casos versus 150. Uno dirá, bueno, ¿por qué no se ponen más recursos? ¿Por qué no se ponen más trabajadores? Bueno, estas son algunas de las cuestiones que venimos planteando y denunciando. El análisis de un estado de situación no solamente tiene que servir para conocerlo, sino para modificar la manera en la que intervenimos en esa política pública, ¿no? En este contexto, todo este cuadro de situación se vio reflejado, así como está el servicio esencial de la salud, el otro servicio esencial es la niñez. En particular, nosotros tenemos 2 organismos que tienen lo que son dispositivos donde están alojados niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, es decir, los hogares de niños, ¿no? Y a su vez dispositivos penales, que son estos, los conocidos como, o denominados comúnmente como institutos penales juveniles. Bueno, todos estos dispositivos teníamos, al inicio de la pandemia, nos encontramos con que estos chicos tenían que hacer su cuarentena ahí, porque viven en esos hogares. ¿Qué pasaba? Los trabajadores son los que entran y salen. Por ende, el virus lo podían traer esos trabajadores y trabajadoras. Por ende, también hemos solicitado testeos, protocolos, bueno, la historia repetida que les contaba en salud se repitió en niñez.
Así fue como hemos visto que en muchos hogares de niños ha habido picos de contagio y además no solamente la situación de contagio, ¿no? Imagínense que en estos hogares los chicos no salen a la calle, ¿no? Estas visitas o estas recorridas que tienen los chicos salen con su familia a comprar algo o a dar una vuelta. En los hogares de niños eso no estaba garantizado. Son pocos los hogares que cuentan, por ejemplo, un patio para que los chicos que tengan contacto aunque sea con el aire libre, y además que se necesita más personal, porque esos chicos que cotidianamente iban a la escuela, ahora se encuentran en los hogares las 24 horas. No se proveyó de más personal, tampoco se generaron los testeos que habíamos solicitado, y a su vez hay otra cuestión importante, que es la conectividad. Lo hemos visto, ha salido mucho en los medios de comunicación, la situación de conectividad y la dificultad de que alrededor de 6.500 chicos no tenían acceso a computadoras. Bueno, en ese universo hay que sumarle a los chicos y a las chicas que se encuentran alojados en estos hogares. Y vale decir que están bajo entera responsabilidad del Estado. Esos chicos están, no quiero andar porque es muy complejo el tema, pero están ahí a partir de una medida excepcional, que es denominada así por la ley, por una decisión del Estado, y están bajo entero cuidado del Estado. Sin embargo, y acá me interesa contarles, ya que ustedes trabajan con las políticas públicas, ¿qué pasa con estas políticas en torno a los hogares? Dentro de los hogares de niños, el gobierno de la ciudad tiene diferenciadas dos estrategias, por así decirlo. Por un lado están los hogares propios, que son 5. 5 hogares que son propios del gobierno de la ciudad. Al ser propios, cuentan con un edificio que es del gobierno de la ciudad y con personal propio. Y después tienen otro universo que son hogares que son de gestión asociada. Yo casi que me animaría a preguntarles cuántos se imaginan, si les acabo de decir que hay 5 propios, cuántos se imaginan ustedes que deberían ser de gestión asociada. Si son muchos, si son pocos, si son más, si son menos. Son alrededor de 40. Es decir, hay 5 propios y 40 que están conveniados con organizaciones no gubernamentales. Por ende, son convenios que pueden durar un tiempo, pueden durar un montón de tiempo, y que además dependen mucho del control que el gobierno haga de esas organizaciones no gubernamentales, porque la contratación del personal está bajo entera responsabilidad de la ONG, el salario está a responsabilidad de la ONG, y así con todo. Y a su vez hay otra dificultad, que es que muchos de estos convenios son con organizaciones de la provincia de Buenos Aires. Ustedes me dirán, no, son hogares del gobierno de la ciudad, tienen que estar en la ciudad de Buenos Aires. No, hay una gran cantidad de hogares de niños que se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Chicos que son separados de su familia, por una causa vamos a creer que incluso es justificada y que está bien tomada la medida, y son separados de su lugar de origen, incumpliendo con la ley, ¿no? Yendo a la provincia de Buenos Aires, corridos de su centro de vida, cambiados de escuela, separados de su familia y demás. ¿Por qué cuento esto? Porque nuevamente la forma en la que el gobierno elige gestionar esta política pública repercute en los derechos de la infancia en el marco de la pandemia. ¿Por qué? Porque mientras en los hogares propios hemos logrado que se hagan los testeos al personal propio, no se hacían los testeos en los conveniados. O si se hacían, estaban bajo entera responsabilidad de la ONG, que no tuvo además ningún incremento en las becas por chico. Es decir, el gobierno de la ciudad deriva a cada hogar una beca por cada chico que aloja en esos hogares. Sin embargo, no hubo un incremento ni antes ni durante la pandemia. Esto es una gran demanda de estos hogares. Es decir, que un niño de la ciudad de Buenos Aires, que está bajo entera responsabilidad del Estado, depende dónde tuvo vacante, si era en un hogar propio o en un hogar privado, cuál es la atención que recibe del Estado. Esto es gravísimo, es algo que lo venimos denunciando bastante. ¿Puede el Estado tener una gestión asociada? Eso podemos discutirlo, yo tengo mi mirada respecto de eso, pero incluso aunque tenga una gestión asociada con una ONG, tiene que tener la misma responsabilidad del servicio que está brindando. No puede delegar una responsabilidad en un tercero, en este caso en una ONG, ¿no? Esto, bueno, como verán, me apasiona mucho porque es realmente muy indignante, y estos recortes que nosotros venimos viendo también se generaron, ¿no? O sea, uno cuando analiza lo que son los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales, hay como un básico, que es la progresividad y la no regresividad. Es decir, el Estado tiene que ir generando una política cada vez más progresiva. Bueno, en el marco de la pandemia, el gobierno de la ciudad cortó el término poco técnico de cortar, pero 2 políticas centrales. Uno era el programa Adolescencia,
y la otra es la denominada DASE, que es un subsidio extraordinario para las familias de estos chicos que tienen, justamente que están en hogares o que están con estrategias de egreso. En la DASE se eliminó, digamos, se cortó, no hubo nuevos ingresos, parece que en un contexto de pandemia no hubiera estrategias extraordinarias para con los chicos, y el programa Adolescencia es un programa que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, del cual voy a hablar ahora a continuación, pero que justamente tiene una estrategia muy interesante para acceder o para llegar a poblaciones con mayor nivel de vulnerabilidad social, con un programa de becas, que si bien son bastante insuficientes, becas para que los chicos puedan a su vez acceder a, por ejemplo, un deporte, una actividad cultural, recreativa, que se lleva adelante en distintos barrios de la ciudad, pero sobre todo en la zona sur. Es decir, es una política bastante interesante que además permite que los trabajadores sociales de ese programa trabajen con la familia a partir de que el chico tiene esta beca o este ingreso a este programa. ¿Qué pasó en el marco de la pandemia? No se cortó con este subsidio, los chicos que ya estaban inscritos dejaron de percibir ese subsidio y se perdió esa oportunidad de trabajar con muchas familias a las que no había otra forma de llegar para contener, para que la política social llegue. Después de bastantes denuncias, sobre todo los trabajadores de este programa, se reactivó el programa, pero no se abonó la beca de los meses que no se había abonado, lo cual también es bastante preocupante, pero se logró a partir de la organización de los trabajadores que el programa vuelva a estar efectivo en el marco de la pandemia. Después, bueno, intento ir pasando medio rápido, pero después pensando un poco en lo que es, o continuando, lo que es la política social, me parece interesante pensar un poco acá qué pasa con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que es el ministerio que concentra, diría yo, la mayor cantidad de políticas destinadas a lo que es la población en mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Y lo que viene sucediendo con este ministerio, a mí primero me parece interesante pensar qué pasa con el nombre del ministerio. El ministerio se llama Desarrollo Humano y Hábitat. Pero anteriormente, en el 2015, fue que con la nueva gestión del PRO, o sea, con Rodríguez Larreta asumiendo, se cambia el nombre de este ministerio. ¿Cómo se llamaba antes? Desarrollo Social. Desarrollo social a desarrollo humano. A mí me parece que no es menor el cambio de denominación de este ministerio, porque esconde de alguna manera hablar de desarrollo humano nos hace pensar en la responsabilidad del individuo, ¿no? En una cuestión de meritocracia o en una situación individual que a vos te lleva a estar en la pobreza. La idea de poder pensar la pobreza o las situaciones de vulnerabilidad de una manera social nos permite pensar en cuáles son las condiciones sociales, económicas, culturales, estructurales que llevan a que determinadas personas estén en situaciones de pobreza o indigencia o no tengan sus necesidades satisfechas, ¿no? Me parece que hablar de desarrollo humano esconde toda esa complejidad. Y también nos va a hablar de algo que sucede bastante en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que es políticas bastante focalizadas y con una mirada compleja en torno al público al que van a atender, ¿no? Primero decir que el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Humano en términos reales no se ha ido incrementando y muchos de sus programas no han ido llegando a mayor cantidad de población, ¿no? Uno de ellos es un programa bastante importante, que es el programa de Ciudadanía Porteña, no sé si todos lo conocen, Ciudadanía Porteña con todo derecho, que es un programa digamos, se podría asemejar en algún punto a lo que es la asignación universal, para que se den una idea, pero primero decir que, digamos, de todo el presupuesto que tiene el ministerio, una gran parte del presupuesto va destinado a una política de transferencia directa de recursos, ya sea a personas individuales o a organizaciones sociales, comunitarias, etc. Por esto de la gestión asociada que decía, tanto de los hogares como de los centros de primera infancia, por ejemplo, que ahora voy a contar también de eso. ¿Qué pasa con Ciudadanía Porteña? De todo lo que son las transferencias de recursos, casi un 70% son de este programa de Ciudadanía Porteña. Es decir, es un programa de bastante incidencia dentro del presupuesto y es una de las políticas, diría yo, tal vez más importantes de transferencias que tiene el gobierno de la ciudad en términos de llegar directamente a las personas. Ahora bien,
Es un programa de transferencia condicionada, porque para poder acceder tenés que cumplir con algunos, digamos, condicionantes. Uno tiene que ver con una ficha que utiliza bastante el Ministerio de Desarrollo, que es una ficha que evalúa tu situación, tu nivel de vulneración. Es como si hubiera una escala donde vos vas demostrando tu nivel de vulneración de derechos o de precariedad social para que vos seas merecedor de esa política, algo que no pasa con la asignación universal, por lo menos de esta manera, y después sí tiene como la asignación el requisito de ir acreditando, por ejemplo, la escolaridad de los chicos, en el caso de que haya niños en el grupo familiar, o los controles de salud. Eso sí lo tiene, igual que la asignación, pero tiene esta mirada, ¿no? Como mucho más focalizada, y esta idea de que hay que merecer o ser lo suficientemente vulnerable para poder acceder a la ciudadanía porteña. Tiene otra dificultad la ciudadanía porteña, que me parece que nos ayuda a pensar las características de la política. A diferencia de la asignación, donde la transferencia es directa y vos el dinero lo utilizás para lo que te parezca, y además tiene una mirada en torno a la niñez, ¿no? La asignación familiar, la ciudadanía porteña también la pueden cobrar personas solas, sin hijos, pero está condicionada. Está condicionada donde vos podés comprar y qué podés comprar. No es dinero, es una tarjeta que usás para comprar determinados alimentos. No cualquier cosa y no en cualquier lugar, ¿no? Es bastante dificultoso también, no sé, un mercado barrial, por ejemplo, no podés comprar. Son por ahí, no sé, un supermercado, o hay algunos mercados o más pequeños almacenes que están asociados, pero no son la mayoría. Y a la vez solo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué aclaro esto? Porque en algunos casos, no son la mayoría, hay personas que, por un subsidio habitacional o lo que fuere, viven en la provincia de Buenos Aires, pero cruzan a la ciudad a acceder a todo el resto de sus servicios, ¿no? Tengo algunos casos yo en la Defensoría de que por un amparo se les permitió buscar vivienda en provincia, porque ahí tienen 4 o 5 chicos y en ningún lugar de la ciudad les alcanza con el subsidio habitacional que perciben, entonces viven por ahí, no sé, en Berazategui, en Avellaneda. Sin embargo, tienen que venir hasta la ciudad de Buenos Aires a hacer uso de la ciudadanía porteña. Bueno, esto también habla un poco de una mirada, ¿no? De pensar para qué va a utilizar la persona esos recursos. Por ejemplo, lo que son bebidas alcohólicas están prohibidas y algunas otras cuestiones alimentarias no puedes comprar. Me parece interesante también señalar que la ciudadanía porteña no ha tenido aumentos significativos este año, y que además no tiene como la asignación universal momentos del año donde se incrementa o donde se actualiza. Y esto también es problemático porque hay muchas personas que eligen, o a mí en mi experiencia, no sé si voy a hablar de mi experiencia, vecinos y vecinas de la ciudad que quieren pasarse, digamos, a la asignación, pero por una cuestión burocrática, porque uno es ciudad y el otro es nación, y al ser incompatibles los dos, o percibís uno o percibís el otro, pasan muchos meses hasta que vos podés tener la asignación, es decir, te quedas muchos meses sin cobertura. No sé cómo voy de tiempo, díganme ustedes así, o acelero, o... Bueno. Sí, podés acelerar un poquito. Sí. Perfecto, dale. Bueno, me he hecho un poco más rápido. Después también me parece importante señalar que a pesar de que en los últimos censos de personas en situación de calle se ha visto un aumento, más allá de que tomemos el censo oficial o el censo que han realizado las organizaciones sociales, ese incremento en las personas en situación de calle no se ve reflejado en el aumento de paradores o en el aumento de lo que es el subsidio habitacional que da la Ciudad de Buenos Aires. Hace 9 años que la ciudad tiene la misma cantidad de paradores para personas en situación de calle. Recién en el marco de la pandemia se habilitaron 2 espacios nuevos, pero que son provisorios, esperamos que luego de la pandemia se sostengan. Es decir, en definitiva, y como para ir cerrando, así podemos intercambiar, perdón que me voy cebando un poco con los temas, me parece importante señalar algunas cuestiones. En el marco de la pandemia, el gobierno de la ciudad votó una ley que se llama emergencia económica para poder utilizar partidas del presupuesto como, digamos, sin necesidad de pasar por toda la discusión que tiene la ley de presupuesto. Sin embargo, lo que hemos visto a partir de la Comisión de la Legislatura de Presupuesto es que no han sido utilizadas nuevas partidas, por ejemplo, para el sistema sanitario, o para el personal que está cumpliendo hoy tareas esenciales, o para aumentar servicios sociales. Es decir, incluso en el marco de pandemia no se ve un incremento en la asistencia por parte del gobierno de la ciudad.
Incluso el personal de la salud que ha percibido un bono de emergencia es un bono que recibe por parte del gobierno nacional. Es decir, son recursos de la nación que van a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ya que ahora estamos discutiendo tanto esta cuestión, ¿no?, de la coparticipación y demás, me parece importante señalar que tampoco el resto del personal esencial que está cumpliendo tareas en los hogares de niños, en la entrega de alimentos, en la calle, los que están controlando los permisos de circulación, que son trabajadores del Estado, no han recibido ningún incremento salarial, las paritarias están congeladas, y además hay otro argumento bastante peligroso, que es hablar de la falta de recaudación. Si uno analiza el presupuesto, puede ver que lo que se esperaba de recaudación en el primer semestre de la ciudad es lo que efectivamente se ha recaudado. Y comento esto porque realmente creo que no puede quedar en la buena voluntad de quienes trabajan con las políticas públicas poder seguir trabajando en un contexto de pandemia, exponiéndose, como decía Gladys, a un contexto donde no hay protocolos garantizados, donde no hay elementos de protección. Creemos que el trabajo, el empleo público tiene que ser protegido por el Estado, e incluso saber y contarles que de todo lo que es el universo de trabajadores y trabajadoras, hay 18.000 trabajadores y trabajadoras monotributistas. Estos son trabajadores que tienen contratos anuales, que no cuentan con los mismos derechos laborales que los trabajadores de planta, no tienen aguinaldo, no tienen una paritaria propia. Muchos de ellos hacen tareas en calle o con toda la población vulnerable que yo hablaba antes. En todas estas políticas sociales hay una gran presencia de contratados y contratadas, y sin embargo, aunque el gobierno de la ciudad no los reconozca como trabajadores, en el marco de pandemia están prestando servicios y están siendo quienes sostienen las tareas esenciales del gobierno de la ciudad. Nos parece importante que de cara a salir de esta pandemia, que esperamos que sea cuanto antes, cuando se piensa en una nueva normalidad, que esa normalidad sea con mayores derechos, con mayor protección para la población que está en mayor situación de vulnerabilidad y para los trabajadores que trabajan con esas poblaciones. Creemos que es imposible pensar en una ciudadanía con derechos plenos o con derechos garantizados si sus trabajadores, los trabajadores que tienen que garantizar los derechos, están en situaciones de precariedad o tienen sus propios derechos vulnerados. Por eso trabajamos como sindicato, por eso nos parece importante visibilizar todo lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Es difícil resolver esta problemática si ni siquiera se conoce qué es lo que está pasando al interior de cada uno de los ministerios y con cada una de las políticas. Así que agradecemos la instancia para poder contarlo y para poder encontrar entre todos y todas una mayor presión que genere que de una vez por todas la Ciudad de Buenos Aires ponga como protagonista a los sectores más vulnerables y que proteja a sus propios trabajadores, porque de esa manera vamos a tener una ciudad mucho más inclusiva, mucho más diversa, y que realmente podamos empezar a atacar esas desigualdades estructurales de una vez por todas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Agustina, muy interesante tu análisis integral, muchas gracias. Hay un montón de preguntas. Antes de comenzar con las preguntas, está con nosotros, se sumó Daniel García Delgado, el director del área. Daniel, ¿querés decir algo? Yo creo que así tenés más éxito. Bueno. Sobre todo. Ahí. Claro, porque vos escuchás, vos te das el tiempo para ir. Bueno, está bien. Capaz debe tener un problema técnico, cualquier cosa volvemos con Daniel, ¿está? Bueno, hay varias preguntas. La primera pregunta es de Paula Martínez Viera, y dice lo siguiente. Por favor, cierren los micrófonos, por favor, porque se escucha. Buenas tardes. ¿Se está previendo algún tipo de acompañamiento psicológico para el personal que está trabajando desde el principio de la pandemia? En nuestro caso no tenemos restricciones de horario ni días. Con mis compañeras estamos a cuidado de los niños y sin embargo nunca dejamos de trabajar. Trabajadoras esenciales de la acción social a nivel local. Bien. Efectivamente, no hay por parte de la ciudad todavía un espacio de esta contención tan necesaria. Hay un par de cuestiones en las que estamos trabajando como sindicato. Una es en el reclamo, así como existe en el ámbito de salud licencias por estrés, ¿no? Que también estén previstas para el personal del resto de las tareas esenciales. Hay un alguien hablando de fondo que no se... Dirección Participación está con... Dirección de Participación está hablando. Sí, voy a silenciar. No, y desde dos cuestiones. Desde el sindicato, para nuestros afiliados, hemos abierto un espacio, un centro de atención psicológica individual, que
que es con un convenio con algunos profesionales de psicología, y a su vez un espacio que abrimos para los trabajadores de la salud y aquellos trabajadores que están con voluntariado con el Ministerio de Salud, que atienden telefónicamente todos casos positivos, y hay como una especie de espacio colectivo. Y a su vez en la ciudad se está discutiendo o se presentó un proyecto de ley para que justamente el gobierno de la ciudad provea a los trabajadores de ese espacio de contención. El proyecto está, pero todavía no fue aprobado. Había visto todo lo que estaban y de Perfecto. Hay otra pregunta también de la misma, perdón. ¿Cuál es el porcentaje de revinculación de niñas, niños y adolescentes en la familia ampliada? ¿Vos decís en el contexto de pandemia o en general? En este contexto, en principio, lo que son las vinculaciones, o sea, los chicos cuando se toma una medida de protección por la cual por algún motivo tienen que ser separados de su familia de origen o su familia ampliada, se trabaja en general para revertir las causas, se debería trabajar, es como para todo otro conversatorio el tema de las medidas excepcionales, pero para hacerlo sintético, se debería trabajar para revertir las situaciones que dieron origen a esa medida. Entre otros, trabajar con la familia ampliada. Por esta situación de falta de personal, de falta de políticas de acompañamiento, de falta de recursos para las familias, de chicos que son trasladados a lugares por fuera de sus centros de vida, ¿no? A sus familias muchas veces se les pide que trabajen, que los vayan a vincular 3 veces por semana, que vayan a tratamiento psicológico, pero un montón de cuestiones que si no tienen un acompañamiento de esos equipos es muy difícil de poder sostener. No tengo los porcentajes, pero sí es cierto que en muchos de los casos terminan en situaciones de adoptabilidad, los chicos y las chicas, cuando no hay posibilidad de volver con esa familia. Entonces, también es dificultoso porque las estadísticas lo que indican es que, por lo menos en el RUADA, que es el de Ciudad de Buenos Aires, el registro para aspirantes de adopción, la mayoría de las familias se postulan para niños recién nacidos, por ejemplo. Y en la mayoría de los casos, por este tiempo que sucede hasta que efectivamente se llega a la adoptabilidad, los chicos que están en estado de adoptabilidad son o más grandes o tienen hermanos, entonces es un poco más complejo y esto genera que muchos chicos estén durante años en hogares sin perspectiva ni de revincular con sus familias ni de ser adoptados, lo cual es muy complejo. Y en este contexto, si la pregunta era por este contexto, las vinculaciones no se están llevando adelante, hay contacto virtual de los chicos con sus familias y en algunos hogares es complejo porque no cuentan con la conectividad necesaria. Bien, muchas gracias. Jorge, Agustina, seguimos. Jorge, Sí. hay una Sí. pregunta que hizo la primera pregunta que tenía 2 partes, donde dice la Paula, dice que sin embargo ellas siendo esenciales siguen trabajando. Nosotros hemos tuvimos estos problemas de la Ciudad de Buenos Aires, que no le han querido dar a las madres con hijos a cargo, aun cuando la normativa nacional del ASPO prevé que se le otorguen las licencias por atención de hijos. Me parece que fue uno de los primeros problemas que tuvimos que enfrentar, que las compañeras y las trabajadoras puedan tener licencia. Eso quería agregar a lo que planteaba Paula Martínez. Gracias. Perfecto. Ahí veo la otra de teletrabajo. No sé si querés que conteste esa. Sí, esa se venía. Sí. Habíamos hablado anteriormente así que la podemos retomar. Dale. Si querés te la leo brevemente para que escuchen todos. Buenas tardes desde ATE y ante la reciente aprobada ley de teletrabajo que contempla el ámbito privado, ¿se prevé hacerlo extensible al ámbito público? Es decir, ¿cabe la posibilidad del trabajo virtual para los empleados públicos? Primero decir que en los hechos ya está sucediendo el trabajo remoto para trabajadores y trabajadoras del Estado. En el ámbito nacional hay casi un 80% de trabajadores cumpliendo tareas. Los que no lo están pudiendo hacer es porque están en alguna situación de licencia y demás, ya sea o presenciales o con tareas remotas. En la ciudad lo mismo. Ahora bien, no hay una regulación, como bien vos preguntás.
La ley de teletrabajo prevé que, y fue una discusión que planteamos también las organizaciones sindicales, lo que prevé es que la discusión del empleo público sea llevada a la discusión sectorial. Digo, cada convenio colectivo tiene la discusión. Y en particular, cualquier incorporación a los convenios se tienen que discutir en el ámbito paritario. En el ámbito nacional hay algunos diálogos en ese sentido, en el ámbito de la ciudad está más trabado por esto que yo les decía de que no hay un ámbito paritario real donde se discutan las condiciones de trabajo. Por ende, esa discusión se está llevando a la legislatura, donde hay algunos proyectos dando vueltas, pero que no terminan de contemplar un montón de cuestiones que son complejas. Si quieren, también tenemos un documento elaborado desde ATE y la Fundación Germán Abdala, donde en rasgos generales planteamos la situación de excepcionalidad. No creemos que, pensando post pandemia, ¿no? Ahora es como necesario porque no todos pueden estar en la oficina, no todos pueden convivir en un mismo espacio en este contexto, que hay alternancia entre trabajo presencial y remoto, pero para la vuelta creemos que tiene que ser una cuestión excepcional, porque es muy difícil pensar en el Estado desde la tarea remota, y además que tiene que haber una alternancia con la tarea presencial. Pero es una discusión que se está empezando a dar, y en el ámbito nacional sí hay alguna invitación para empezar a discutirlo. Así que no sé si respondo a tu pregunta. Cualquier cosa después profundizamos. Bueno, muchas gracias. Hay más preguntas. Gonzalo Javier Borno Sanz dice: Agustina, vos finalizaste tu exposición diciendo que deseás que se mejoren algunas cuestiones relacionadas con los derechos de los trabajadores. Mi pregunta es, ¿cómo está esa instancia de diálogo con el gobierno porteño para alcanzar ese deseo que expresaste? La verdad que está bastante deteriorada, bastante mal. Por ejemplo, nosotros hemos tenido que recurrir a la OIT para plantear varios incumplimientos del gobierno de la ciudad, y hasta ahora hemos tenido 5 reuniones y no hemos tenido ninguna información u ofrecimiento o funcionario que vaya a dar la cara, ¿no? Va como una funcionaria en representación de la Subsecretaría de Trabajo que no termina de dar respuesta a los planteos que hacemos los trabajadores. Por otro lado, hay una mesa, por lo que yo les contaba de niñez, hay una mesa judicial que se logró instalar con todos los actores de la ciudad, organismos que trabajan con la infancia, trabajadores por ATE Capital y el gobierno de la ciudad, y a la primera reunión que fue hace 15 días, el gobierno de la ciudad no se presentó. Y a nivel paritario no hay una recomposición real, no hay un ofrecimiento salarial y no hay ámbito de discusión. La última acta paritaria que firmamos nos la mandaron por mail, sin intercambio, ya armada, ya resuelta con el sindicato mayoritario. La negociación colectiva no está brillando por su ausencia en este contexto donde es más necesario que nunca poder pensar en una recomposición, teniendo en cuenta que en los últimos 4 años los trabajadores de la ciudad perdimos un 30 y pico % del salario. Es decir, que ya venimos bastante atrasados. Y en este contexto donde se está discutiendo de dónde tienen que salir los recursos para gestionar, ¿no?, lo público, nos parece interesante pensar que no tiene que seguir siendo el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras y que hay que pensar en una verdadera redistribución de la riqueza. Por eso desde la CTA se plantea, por ejemplo, apoyar la ley que plantea el impuesto a las grandes riquezas personales, ¿no? Y otras medidas que nos parecen importantes. Algo importante para destacar, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires paga 270 pesos de asignación familiar por hijo. También no solamente esa desigualdad en la política social que marcaba Agustina en toda su descripción, se materializa, creo, fundamentalmente en este aspecto, en esta cobertura y este respaldo que da el Estado a la protección de la niñez y la infancia, que son los 270 pesos por mes, que no sé cuánto tiempo hace, Agustina, que... 8 años que está congelado ese monto, o sea, ya perdió su esencia, digamos, su intención ese instituto, que en el ámbito nacional está en 3.200 y pico, ¿no? Es decir, el trabajador nacional cobra ese monto, 3.200, y el de la ciudad, por la misma categoría, 270, ¿no? Lo cual también habla de una desigualdad, una diferencia bastante grande, y también hemos judicializado esa cuestión. Muy bien, muchas gracias, Gladys.
Muchas gracias, Agustina. Gustavo Ibáñez dice, pensando más en el Estado Nacional, en un contexto actual y más pensando en la pospandemia, ¿cómo resolver esa permanente tensión entre profesionalización para fortalecer las instituciones públicas y la siempre presente hay que poner compañeros para garantizar las políticas? A mí me parece, yo estoy convencida que la profesionalización en el Estado, la carrera administrativa, es central para fortalecer al Estado, ¿no? Nosotros tenemos esa mirada. Y creo que ahí es central el rol de las organizaciones sindicales porque somos quienes velamos también por el cumplimiento de esas carreras administrativas. Es verdad que hay una parte del Estado que sin duda que tiene que ver con la gestión, que es cambiante, que depende del gobierno entrante o saliente, eso es así, y tiene que ser así porque justamente son gobiernos que son elegidos por el voto popular y que tienen que tener esa impronta. Ahora bien, hay otro universo y sobre todo de lo que es denominado como la burocracia estatal que tiene que estar, o la cosa más técnica, que tiene que estar integrado por trabajadores y trabajadoras, y también la carrera administrativa invita a la formación, porque si yo tengo la posibilidad de ir incrementando mi salario a medida que me voy formando y me voy desarrollando en una tarea, eso es en beneficio del Estado, ¿no? Muchas veces pasa, a mí me ha pasado como trabajadora de la Defensoría, que iban cambiando las gestiones de defensores, venían con su gente y al poco tiempo se daban cuenta del valor real que tenían los trabajadores que estaban ahí, ¿no? Y empezaban de hecho ha pasado, a correr un poco la gente que habían traído para apoyarse más en los trabajadores que tenían ese conocimiento específico, ese desarrollo. Entonces yo creo que es una tensión que se puede resolver, que está presente, pero que se tiene, la mejor manera de resolverla es teniendo también reglas claras en torno a la promoción de grado, en torno a la formación que uno tiene, al ingreso en el Estado, y creo que de esa manera se resuelve, no sé si se resuelve, pero hay bastantes reglas claras para que esa tensión se vaya resolviendo, ¿no? ¿Puedo agregar algo Sí. al respecto? Creo que en la ciudad lo que necesitamos, está bien lo que dice compañeros para garantizar las políticas, pero esas políticas serán garantizadas en la medida que tengamos un Estado, ¿no? Con gobernantes con una mirada mucho más integral, una mirada mucho más colectiva, pero además en donde cada ciudadano, cada sujeto es parte de esa construcción colectiva del Estado, en el cual esa ciudadanía no tiene el rol de usuario que le da el neoliberalismo como políticas públicas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trata a la ciudadanía como usuario, no es exactamente no es lo mismo que un ciudadano con conciencia colectiva, ¿no? En el ejercicio pleno de sus derechos. A mí me parece que esa mirada del Estado mucho más integral, el que planteaba Agustina, es lo que estamos necesitando, la ciudadanía porteña real, con una mirada colectiva real, en el que los ciudadanos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser con todos, con todas y con todes adentro. De lo contrario, se profundizarán las desigualdades. Gracias, Gladys. Roberto Sarabia pregunta, sobre todas estas necesidades sociales detalladas y desigualdades, ¿se han reunido para evaluar esta nueva etapa en la que la ciudad tendrá la quita de la coparticipación? Sí, es algo que si bien no hemos tenido una reunión aún, ya se avisora, ¿no? Por parte de sí hemos tenido una reunión con el Ministerio de Desarrollo por algunas cuestiones de alimentos, donde se nos había informado, esto por la CTA, por las organizaciones sociales, que iba a haber un recorte de presupuesto. Yo ahí quiero mencionar, me interesa la pregunta, yo me estoy agarrando una ayuda de memoria que tengo acá de números, porque no es lo que más me acuerdo, que tiene que ver con esto que yo decía en torno al presupuesto, ¿no? Uno esperaría que en un contexto de pandemia, posiblemente el gobierno hasta haya gastado más de lo que tenía previsto gastar, ¿no? Es lo que uno se podría imaginar, ¿no? Tiene que gastar más porque tiene que prever más recursos, etc. Sí, no, y además hay un argumento que viene diciendo el gobierno de la ciudad, que es que no está teniendo recaudación suficiente. Sin embargo, si uno mira de todas las recaudaciones impositivas, hay una cuestión. La Ciudad de Buenos Aires tiene una autonomía fiscal
a partir del gran nivel de actividad económica que tiene, que le permite tener una recaudación propia muy significativa, ¿no? Es decir, que casi que no requiere tanto de recursos externos o nacionales como sucede en otras provincias. El 73% de la recaudación que tiene el gobierno de la ciudad proviene de ingresos brutos. Con el cierre de actividades, es cierto que mermó un poco la recaudación, pero a medida que se fueron activando las actividades, se fue reactivando, y de hecho de lo que se preveía que se iba a recaudar, es decir, el presupuesto habla de lo que uno va a gastar, pero también de lo que va a recaudar, de lo que estaba previsto presupuestariamente, en el primer semestre ya se había alcanzado el 50%, es decir, se había alcanzado los montos que tenían previstos. Y a su vez, hay una cuestión con la ejecución. Uno, como decía, esperaríamos que estén gastando todo lo que tienen a disposición, sin embargo, eso no está sucediendo. Uno de los pocos rubros donde efectivamente se ejecutó lo que se tenía previsto es en el rubro de publicidad. No así en las políticas sociales, no así en la política sanitaria, donde no se están gastando, por lo menos si uno analiza el presupuesto, ¿no? O sea, objetivo, no se está destinando más recursos. Incluso a pesar de que el gobierno de la ciudad ha votado una ley de emergencia económica que le permite utilizar partidas para distintos fines, ¿no? Incluso también me parece importante señalar que uno de los ejes de esa emergencia económica era plantear el pago en cuotas a los trabajadores y trabajadoras su salario. A último momento, a partir de nuestro reclamo, primero dijeron, bueno, no está bien, a los de salud no le pagamos en cuotas, y después fue tal el reclamo también que hemos llevado adelante que terminaron por quitar ese artículo. Fue una victoria en ese sentido a partir de nuestra organización, pero sí se ha pagado en cuotas el aguinaldo. Uno dirá, bueno, la verdad que no había dinero, el presupuesto. Sin embargo, si uno ve el rubro de remuneraciones al personal, en el primer semestre se deberían haber gastado unos 109.000 millones de pesos y se gastaron tan solo 92.000 millones de pesos. Unos 15.000 millones de pesos menos. Es decir, que nosotros lo que sospechábamos, que era que ese pago en cuotas no era necesario del aguinaldo, sin embargo se llevó adelante y con un tope mucho menor que el que se llevó adelante en el ámbito nacional, lo cual para nosotros habla de un marco de situación donde yo creo que la discusión en torno de la coparticipación, que es un tema muy viejo, ¿no? En torno a cómo se tiene que distribuir ese dinero, si tiene que ver con la cantidad de habitantes, si tiene que ver con la cantidad de lo que aporta cada provincia, si tiene que ver con la provincia que más necesita. Bueno, independientemente de esa discusión que es estructural, el presupuesto de la ciudad nos da cuenta de que el gobierno de la ciudad tiene recursos suficientes para cubrir con sus políticas y aún así está subejecutando muchos de los ítems, por lo cual yo creo que es un argumento que les queda muy a mano para no cumplir con un montón de cuestiones, pero que creo que si analizamos los datos más duros, hay varias cuestiones que nos terminan dando la razón de que deberíamos haber tenido una recomposición salarial que no tuvimos y de que algunas políticas prioritarias deberían haber contado con más recursos. La ciudadanía porteña, a pesar, la que hablaba antes, a pesar de este contexto de crisis, no aumentó ni en cantidad, ni en cantidad del monto, ni en cantidad de personas a la que asistían. Así que me parece que esto es un dato, ¿no? Muy bien, perfecto. Había una persona que era Marita, que yo la corté, pobre, que estaba hablando con Gladys, y que le había hecho una pregunta sobre su situación. No sé si está, Marita. ¿Está? No. ¿Estás ahí, Marita? Yo no te veo acá. Bueno. Cris o Daniel, ¿tienen alguna pregunta? Yo tengo algunas, por eso no quiero ser tener el monopolio de las preguntas. ¿Alguna consideración? Intercambiemos. Yo no tengo problema. A ver si Daniel quiere desactivar su micrófono, compartir alguna reflexión, Daniel. Yo pongo y aparezco y desaparezco porque tengo la conexión medio hoy, así que... ¿Me escuchan? Ahora sí, Daniel. Sí. Sí, Daniel. No, yo realmente, bueno, estoy encantado con la exposición de Agustina Paniza. Me estoy enterando muchísimo de la política social de la ciudad, así que, no, más bien no tengo preguntas, estoy absorbiendo toda la información que ustedes están generando acá, así que me apasiona realmente, se los agradezco. No, gracias a vos, Daniel. Es que qué orgullo que vos me digas esto.
La verdad que me pone muy contenta porque, pues la verdad que es un tema que a mí me interesa mucho, con el que venimos trabajando, y que por ahí yo le estoy poniendo toda la parte de datos, pero que no quiero dejar de decir, algo que decía antes de que entren algunos, que es que hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión con trabajadores y trabajadoras de la salud. Es muy duro, es muy angustiante lo que están atravesando nuestros compañeros y compañeras, tanto los que trabajan con la salud, con los que trabajan con todas estas poblaciones. Porque cuando uno habla de un punto de presupuesto menos, una política menos, o una cosa menos, los que ponen la cara son los trabajadores y trabajadoras. Los que están ese día a día con ese niño, con esa población, con esa persona a la que no se le puede brindar lo que necesita, son los trabajadores y trabajadoras. Y a mí me ha sucedido, como trabajadora de un organismo de control, que en los últimos años, bueno, yo estoy más abocada a la cuestión sindical desde que me ha tocado este enorme y hermoso desafío, pero veíamos cómo aumentaban la cantidad de consultas en la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Y cuando uno le preguntaba a la gente, uno podrá decir, bueno, hay más publicidad, la Defensoría está más presente, puede ser. Pero cuando uno preguntaba, ¿quién te derivó acá? ¿Cómo llegaste? Eran muchísimos los casos de personas, estoy hablando, yo trabajaba más que nada con población muy vulnerable, que me decían que eran los propios trabajadores del gobierno de la ciudad que derivaban a la Defensoría del Pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que los trabajadores llegan a un punto que no tienen herramientas, que no tienen recursos para dar respuesta a lo que tiene que dar respuesta el Estado. Y que está el compromiso, que no debería quedar en un compromiso personal, que derivaban a un organismo de control para ver si la Defensoría te lo resuelve. Esto me parece que no es menor, que es para tomar nota, porque si un distrito como la Ciudad de Buenos Aires no puede hacerle frente a estas cuestiones con las complejidades que tiene la ciudad y el AMBA, porque ahora no solamente estamos pensando en el territorio de la ciudad, sino que entendemos toda la integralidad del AMBA, pero me parece que es preocupante y no vemos que haya un cambio de actitud, ni en la provisión de políticas, ni en los presupuestos que se plantean, ni en el diálogo. No nos preguntaban del diálogo. Bueno, el diálogo no tenemos con el gobierno que se autodenomina el diálogo, y es preocupante porque tenemos mucho para aportar y mucho para aportar a las soluciones que necesita la ciudadanía. La voz de los trabajadores, así como agradecemos que sea tenida en cuenta en este ámbito académico, esperamos que también el propio gobierno la tenga en cuenta, y en ese reclamo estamos, así que agradecemos que también nos ayuden a visibilizarlo. Bien, hay una pregunta más, digamos que me llegó por el chat, ¿no? de mi celular. Dice, ¿cuál es la situación, digamos, de los trabajadores en términos de situación de revista, estilo, digamos, cuáles son planta permanente, el tema de contratos o precarización? ¿Cuál es la situación en general, si pueden decirnos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, en la ciudad tenemos un universo de trabajadores que son planta permanente, otros que son planta, lo que se denomina transitoria, pero tenemos un universo bastante grande de trabajadores y trabajadoras, como yo decía, que están contratados bajo la modalidad de monotributo. Y también hay otros que están en otras situaciones más precarias aún, como lo que son las asistencias técnicas o convenios con universidades. Nosotros calculamos que ese total de trabajadores precarizados, o sea, ya luego hablaré de la carrera, pero por lo menos que están contratados, ronda alrededor de los 20.000. ¿Por qué digo que calculamos? Porque yo los desafío a que vayan a ver el presupuesto, a ver si ustedes descubren cuántos contratados hay, porque es un dato que está muy oculto, ¿no? Los contratados y contratadas, en algunos casos, uno podrá sospechar, bueno, habrá algún contrato político, como parecía esa pregunta. Sin embargo, hay una gran cantidad de trabajadores que son los que están en todas estas políticas que yo contaba, trabajando incluso en el contexto de pandemia, y con un nivel de precariedad muy grande, porque, por ejemplo, en el marco de pandemia, en un momento, cuando empezaron a abrirse las actividades, cuando se empezó a plantear, por ejemplo, la posibilidad de ir a correr a una plaza, los que estaban controlando en la calle, que tengas puesto el barbijo, que hagas la fila de los 2 metros y demás, eran trabajadores reasignados, o sea, estaban en un determinado área y de repente los llamó su jefe para decirles que tenían que ir a la calle, al barrio, por ahí cruzarse toda la ciudad, para ir a trabajar en lo que se denominó un programa que se creó, que es servidores públicos para la concientización y no sé, es un nombre muy largo, que dura 2 renglones en la resolución. ¿Y por qué cuento esto? Porque la situación de precariedad te expone mucho más.
no tenés una cobertura de RT, la que tiene el trabajador, no tenés el aguinaldo, la paritaria que ya decía antes, pero además tenés el temor a perder tu trabajo. Si vos, aunque tu jefe te esté mandando a hacer una tarea con la que no estás de acuerdo, que crees que te va a exponer en tu salud, o nos ha pasado muchos reclamos de gente que dice, yo tengo un hijo, o tengo un conviviente que es paciente de riesgo, no puedo salir a la calle, o si salgo a la calle, ¿qué elemento de protección me van a dar? Bueno, ese apriete que han surgido, sobre todo lo hemos tenido mucho en el Ministerio de Cultura, que por las características del ministerio no estaba con tareas presenciales, porque, bueno, los museos están cerrados y demás, se los obligaba a cumplir estas tareas. Y también hemos tenido despidos, porque a pesar de la prohibición de despidos que rige, en el caso de los que están con situación precaria, se basan en que el contrato es anual, no te estoy despidiendo, no te estoy renovando el contrato, ¿no? Esa cosa perversa que hace que no te trate como trabajador cuando te tengo que garantizar un derecho, pero te exija igual que un trabajador de planta cuando quiero que cumplas una determinada función, como por ejemplo salir a la calle en el marco de la pandemia. Digo que es entre 18.000 y 20.000 porque compañeros de antes se tomaron el trabajo de revisar el presupuesto, contrastarlo con la facturación que había en tesorería y algunos datos que teníamos. Ese número va oscilando y el problema que hay también es que no es que es un contrato anual. En general es un contrato anual que se va renovando. 1, 2, 3, 4, 7. Hay trabajadores que están 7, 10 años, 12 en una modalidad de contratación precaria. La verdad que es complejo porque no hay claridad sobre cómo ingresás. La mayoría lo terminamos tomando como un derecho de piso, todos empezamos como contratados en el Estado, y bueno, es como que parece que te tenés que fogonear en eso, y va a contramano de la pregunta anterior que preguntaba sobre la profesionalización. Uno esperaría que la situación sea mucho más de garantizar derechos, porque además lo que pasa mucho es que en algunos casos hay profesionales que se forman en el Estado, que se desarrollan, pero luego terminan yendo o al Poder Judicial o al sector privado por esta falta de reconocimiento de derechos, de carrera, de salario. Los salarios son muy bajos, tenemos alrededor de, más o menos calculado, alrededor de un 60% de trabajadores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un 60% que cobran salarios que están por debajo de lo que es la canasta básica. Lo cual habla también del nivel salarial. Contrariamente a lo que el sentido común muchas veces plantea de los ñoquis que cobran 200 o 300 lucas y demás, como en todo trabajo, habrá ñoquis, posiblemente los haya. Ahora, los que están cubriendo las tareas esenciales del Estado son trabajadores que además cobran 2 mangos y que no tienen ni siquiera la provisión de elementos de protección. En muchos casos se lo hemos tenido que entregar el sindicato, ¿no? La máscara, el tapabocas, y en algunos casos esta cuestión también del testeo, ¿no? Así que es bastante complejo. Quería agregar algo a lo que planteas, Agustina. Me parece importante a esto que en su momento lo mencioné, que el ciudadano porteño es un sujeto al cual es el usuario, ¿no? Es ese usuario que algunas veces uno se pregunta esa indiferencia en relación a los derechos vulnerados, a los derechos sociales de los trabajadores y de la trabajadora. Una vez uno se sorprende con esta indiferencia, ¿no? De ese ciudadano porteño que es capaz de salir a hacer una movilización por tomar un café, pero totalmente insensible ante el dolor de los esenciales o la muerte de los trabajadores esenciales. Tiene una característica. Yo creo que hay una construcción subjetiva de ese ciudadano usuario. También hay una construcción subjetiva muy interesante para tener en cuenta del trabajador estatal autogestionado. Ese trabajador estatal autogestionado de su propia carrera, basado en la meritocracia, pero que él se autogestiona en todos los sentidos en cuanto a sus derechos laborales, ¿no? De su propia obra social, de su propia, a tal punto de que el gobierno de la ciudad desconoce algunas leyes nacionales que tienen que ver en la aplicación de las relaciones del trabajo. Pareciera como que la República Argentina, la Ley de Higiene y Seguridad está vigente para toda la República Argentina, menos para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces, es interesante porque también ese sujeto, ¿no? Que es capaz de salir, como digo, de hacer un reclamo, una editor, es capaz de escribir una carta a la editorial de un diario por una plantera o por la plaza. Sin embargo, es insensible al trabajador, como por ejemplo los que hacen seguridad en las calles, que no tienen baños. Digo, Claro. no sorprende a nadie. Es, es, es interesante, ¿no? Amerita una investigación ese sujeto, ese ciudadano que es inmutable ante la muerte de una enfermera, pero sí es muy sensible ante la falta de una plantera en una plaza. Digo, yo creo que amerita una investigación al respecto. Yo ahí agrego, perdón, si puedo, no sé si a ustedes les sucede que cuando se piensa, o sea, yo creo que lo que vos decís, Gladys, tiene que ver con un sentido común muy arraigado, que se ha construido mucho y que se reproduce en torno al Estado, ¿no? O sea, lo que yo creo, lo que creemos desde ATE es que cuando se ataca a un trabajador estatal, el trasfondo de ese discurso es el ataque al Estado, ¿no? Al rol del Estado, al achicamiento del Estado, y esa cosa más de los 90, si te quiere, pero que está muy vigente, que yo creo que, bueno, si hay por ahí algún compañero o compañera que no es del país y por ahí no lo tiene tan presente, lo que era el personaje de Gasalla de la trabajadora pública, ¿no? La empleada pública, bueno, eso todavía está muy latente, ¿no? La burocracia estatal, una cosa como densa, como lenta, y algo similar pasa con el ámbito sindical, ¿no? Cuando uno piensa en los sindicalistas, también tiene un estereotipo de lo que es ser sindicalista, por eso para nosotras, como decía Elais, es un logro o es un avance poder también avanzar en la cuestión de la paridad en el sindicato, de compañeros y compañeras jóvenes, o sea, para nosotros es decir, no solamente soy la primera mujer en este rol, sino que además, más allá de que Germán Abdala era joven cuando fue nuestro secretario general, también habla de una apertura, de una renovación en el ámbito sindical que también estamos atravesando, que nuestro secretario general también, o sea, nuestro consejo directivo tiene un promedio de 42, 45 años, lo cual habla también de una voluntad de representar de una mejor manera esa heterogeneidad que tiene el sujeto a representar, que es el trabajador y trabajadora del Estado. Pero ese discurso que nos hace pensar que los sindicalistas son todos chorros, todos vagos, ninguno labura, y qué sé yo, y no sé cuánto, también deteriora esa organización por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Cada vez se invisibiliza más esa relación laboral, se habla de emprendedores, de colaboradores, habla también a veces el gobierno de la ciudad. De tu propio jefe. Sé tu propio jefe. Y entonces me parece que ahí para nosotros es sumamente importante pensar en la sindicalización. Los invito y las invito a que sea donde sea que trabajen, estén sindicalizados, se organicen, porque realmente es importante fortalecer la organización sindical, la defensa del trabajo y de nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras. Bueno, muchas gracias. Ya vamos finalizando con el tema, digamos, de la conferencia. Ya pasó 1 hora y media. Deben estar cansadas las chicas. Pero hay dos preguntitas más chiquititas, digamos. Una es, Andrés Soler dice, hablando de hecho de un SAM, yo he pasado por la ciudad como contratado a un SAM del IBC, ¿no? El Instituto de la Vivienda. No hay un amparo laboral y el sujeto ciudadano que dice Gladys, a mí me decían, te puedes ir cuando quieras. Como si uno puede negociar de igual a igual a su empleador. En ese sentido común está muy metido, incluso entre los compañeros contratados en esa misma situación. Sí, sabés también quién era que lo decía Andrés, que pasa mucho la dinámica de autoconvocarse de los contratados y no sindicalizarse. Dentro de la ciudad, el único sindicato que contrata a trabajadores contratados, valga la redundancia, perdón, que contrata no, quiero decir que afilia, ¿no? Trabajadores contratados es ATE. Ni SUTECMA ni UPCN afilian trabajadores contratados, y esto para mí es una definición central, porque es entender, y esto es una discusión ya que trae la CTA de los 90, cuando empieza a generarse la flexibilización laboral, la desocupación, entender que el trabajador también era una persona desempleada o que está en estos fraudes laborales como el que
presenciamos en la ciudad de Buenos Aires con los contratados o con estos convenios de asistencia técnica y demás. Nosotros afiliamos a esos compañeros y compañeras. Lamentablemente a veces en esta dinámica de autoconvocarse, los contratados del ministerio no sé qué, los contratados del programa no sé cuánto y los de planta transitoria, abonamos a esa estrategia de dividir a la discusión del sindicato, ¿no? Mientras más divididos estamos por modalidad laboral o por el lugar en el que trabajamos, se atenta un poco a esa organización sindical. ATE tiene la característica de afiliar a todo el trabajador o trabajadora estatal, incluso los que están en estas modalidades. Así que sí, coincido con lo que planteas. Bien, perfecto. Bueno, ahí habla Gustavo Santos Ibáñez sobre el tema de la grasa militante, fue netamente ideológico en el proyecto de menos de Estado. Exactamente. Bien, Cris o Daniel, ¿tienen algo digamos, para decir? Así ya vamos cerrando sobre esta impresionante y muy interesante charla. No, yo lo único que diría es que justamente ilumina lo que es este blindaje mediático que existe sobre el gobierno de la ciudad. Este dar cuenta de lo que le pasa a los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires no aparece en los medios en ningún momento, y aún en canales que parecen más progresistas, algo así, hay, bueno, ese blindaje, esa invisibilización de los problemas que hemos tratado hoy, particularmente a través de Agustina y de Gladys. Así que muy agradecido. Vamos a tomar cuenta también para nuestros cursos y programas de Flaxo. Así que muchas gracias. Bien, Cris. No, sumarme al reconocimiento, a la puesta en valor y al agradecimiento que acaba de hacer Daniel. Me parece que nos hemos dado un espacio para conversar sobre el rol del sindicalismo, además de desde dos mujeres que militan la cuestión desde el sindicalismo, que no es nada poco en estos tiempos en los que hablamos mucho de géneros y diversidades, pero todavía tenemos mucho camino para recorrer en ese sentido. Y el compromiso es evidente en ambas expositoras. Así que agradecerles muchísimo. Me parece que, como bien también decía recién Daniel, hay mucha cuestión invisibilizada, ¿no?, en las prácticas del teletrabajo, en esta situación que por fuerza mayor lamentablemente estamos viviendo en este contexto de pandemia tan duro y tan difícil. Quedan muchas prácticas completamente invisibilizadas, muchas necesidades que tal vez nosotros tenemos la posibilidad de ahora estar conectados con energía, con luz, con internet, con wifi, con este curso de posgrado, en fin, seguir formándonos, cuando en la Argentina esto no es para nada habitual, ¿no? Ojalá lo fuera, sea la normalidad, y sin embargo uno se siente realmente muy privilegiada de poder estar en este momento con cada uno de ustedes, porque realmente estamos en una situación que no es de ahora, que nos heredó, digamos, la gestión anterior, una situación muy, muy complicada. Y en el gobierno de la ciudad sigue siendo efectivamente una línea de continuidad de esas prácticas y de ese tipo de políticas, ¿no? Tenemos mucha tarea para pensar, pero sobre todo tenemos mucha acción para poner en juego, ¿no?, para tratar de cambiar, de intervención social. Así que esta cuestión social justamente es la que nosotros queremos empezar a pensar con nuestro módulo 3, que sea la excusa perfecta para profundizar en estas perspectivas. No necesitamos coincidir, ¿no? Digo, en eso también es bueno recordarlo. La democracia es pluralidad, es pensar distinto, pero también es reconocerse en las palabras de Agustina, de Gladys, por supuesto, de Daniel, de Jorge y de cada uno de ustedes cuando uno coincide en la mirada, que lejos de tranquilizar, moviliza, entusiasma, contagia entusiasmo para seguir luchando y tratando de poner un granito de arena en los cambios, ¿no?, que tanto nuestra sociedad se merece. Así que agradecerles muchísimo, Agustina, por el tiempo, la pasión, la energía y todos los datos que nos has traído, que son sumamente esclarecedores. Gladys, qué decirte, nosotras vamos a confesarlo acá, somos amigas, así que no puedo ser nunca objetiva. Sabes que te quiero y te admiro. Y a cada uno de ustedes agradecerles el tiempo. Hemos tenido un encuentro más. Los esperamos el martes de la semana que viene a las 18 horas con un panel sobre
transparencia, lo voy a decir cortito, el título es más largo, ya lo vieron en el flyer, pero es transparencia y demás, donde va a estar exponiendo nuestro director, Daniel García Delgado, Félix Kraus, no quiero decir mal el cargo, pero bueno, de la Oficina Anticorrupción, nuestra querida Eli Gómez Alcorta, ministra del Ministerio de las Mujeres y Diversidades, nuestra querida Ana Castellani también, que la habíamos prometido para esta semana, iba a estar, para el lunes de la semana que viene, iba a estar el martes en la charla, así que ahí un poco cumplimos la promesa, y un consultor mexicano que nos va a acompañar también en estos temas. ¿Cómo se está pensando la integridad? ¿Cómo se está pensando la ética pública? ¿De qué hablamos cuando hablamos de transparencia? Así que quedan todas y todos muy, muy, muy invitados para el martes 18 horas, también por este mismo link de Google Meet. No sé, Jorge, si me olvido de algo más. Gracias a vos, dijiste Jorge, todo. Está perfecto. Esta es una de las charlas más extensas porque dio para el debate y le agradecemos a todos y a todas y a todos de esta participación. Gladys, Agustina, muchas gracias. Nos veremos el martes que viene. Los esperamos, las esperamos, les esperamos el martes. Gracias, Agustina, gracias, Gladys. Muchas gracias por la invitación. Jorge, yo te voy a enviar el material que utilicé. El material, dale. Sí, por favor. Dale. Le vamos a acercar para que lo tengan como material de consulta. Bien, perfecto. Cuídense mucho en este tiempo. Gracias, un abrazo y buen fin de semana. Descansen. Cuídense, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias. Cuídense en sus casas. Un abrazo. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.